Ahí les va a aparecer un anuncio. Han de disculparme, denle ahí en entendido. Gracias. Bueno, familia, estamos en Levítico capítulo 23. Si me ayudan, por favor, vamos a la parte donde dice, a partir del versículo 12. Dice, y el día siguiente que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Dice, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. Dice, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hoy están terminando estas 7 semanas. ¿Estamos de acuerdo? 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, que es justamente hoy, ese séptimo día de reposo. Contaréis entonces 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. ¿Qué tal entonces? ¿Hay grano nuevo? ¿No hay grano nuevo? ¿Hay grano para ofrecer? ¿Cómo está esa báscula? Con el tiempo que el Señor nos dejó vivir estos 50 días y con los talentos que Él nos dio y nos dotó durante estos 50 días, se elevó el fruto, aumentó la producción de fruto, aumentaron los talentos. O ahora que estamos frente al Señor en Shavuot, ¿será que de pronto eh, nos preocupemos porque no hemos dado fruto, porque no dimos suficiente fruto o cualquier razón? Pues bueno, el día terminó, o sea, el conteo terminó. Ahora sí que lo más importante no es haber contado los días, es haberlos aprovechado. Entonces, ¿qué les parece si empezamos dando gracias a nuestro Padre Eterno y vamos por esta reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy? Vamos a orar. Abba, te bendecimos, Rey, te damos muchas gracias, Padre, por tu bendición, Señor, por tu bondad y tu misericordia, por tu grandeza, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor, por tu compasión, por tu paciencia y tu misericordia, Señor, por tu grandeza en amarnos por amor, por ese amor entrañable que nos impartes, Padre. Te quiero bendecir, Señor, por la fidelidad de tus palabras, por no abandonar la obra de tus manos, por acercarte a nosotros, por apreciarnos, por amarnos, por sernos fiel, aunque nosotros seamos infieles, por darnos un pacto, por darnos promesas, por darnos tu instrucción, Señor. Quiero bendecirte, Padre, y declararte mi amor. Quiero declararte mi deseo por ti, Señor, y mi anhelo por tus palabras, Padre. Sé y he aprendido, Señor, que tus palabras son como miel o incluso más dulces que la miel. Tu nombre es como perfume y tu deseo de amarnos y tu deseo de acercarnos a ti es tan sublime. Tus palabras son tan dulces y tan suaves, pero tan potentes a la hora de enseñarnos, Padre. Eres tan amable, eres tan amoroso, eres tan paciente, eres tan bendito, Señor. Eres tan glorioso, Padre, tan único. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? ¿Quién como el eterno nuestro Dios? Que está en la grandeza de las alturas, que está en los cielos, que ha entronizado, que se ha sentado, que está formando esa Merkabah y que aún se desciende, que aún desciende, se humilla para conocernos, para vernos, para acercarnos, para tratarnos, para hacernos parte de su Merkabah misma. ¿Quién como otros dioses? ¿Quién como este Dios? ¿Quién como nuestro Dios entre los dioses? Nunca habrá de ser comparado, nunca habrá de ser igualado. Nadie puede, Señor, compararse contigo. Nadie puede, Señor, asaltar tu trono. Nadie puede robar tu gloria. Nadie está encima de ti, Señor. Cuánta pasión podríamos sentir por tu nombre y tu presencia al saber que el Dios que adoramos, cuyo nombre exaltamos hoy, cuyo nombre es poderoso y por encima de cualquier otro, es el Elión. Podríamos seguir, Señor, contemplando con nuestra mirada y en nuestra mente tu presencia y la grandeza y dulzura de tu mirada.
Te amamos, Señor. Te amamos y queremos amarte aún más. Queremos, Señor, fundirnos en tu presencia. Queremos menguar en tu presencia y que tú crezcas, Señor. Que tu gloria sea la que pese, Señor, en nuestras vidas. Que nuestra humanidad y nuestro intelecto, nuestro carácter vil pueda ser, Señor, de verdad derretido por tu grandeza. Señor, delante de ti nada se soporta, nada puede ser soportado, Señor, ninguna cosa incorrecta o negativa puede durar, Señor. Así que, Padre, hoy que es Shabbat, hoy queremos aprovechar este día para escuchar tu voz. Queremos aprovechar este día, Señor, para amarte más, para prestarte atención, Señor. Te amamos, Rey. Te amamos y te bendecimos, Señor. Por Yeshua todo, mi Señor. Amén y amén. Bueno, familia, pues se llegó el día de Shavuot. El día de Shavuot, donde iba a pasar esto que acabamos de leer. Dice, ofreceréis o traeréis 2 panes para la ofrenda mecida, que serán 2 décimas, perdón, de efa de flor de harina, cocidos con levadura esta ocasión. Esta ocasión sí habría de ser con levadura, como primicias para el Señor. Esta ahora sí es la fiesta, la festividad, la convocación donde el Señor pide que se presenten delante de Él aquellos frutos primeros después de este tratamiento de 50 días. Justamente ustedes saben acerca de la cebada, acerca del trigo, y es que el trigo es eso, por eso es el grano más consumido en el mundo entero. Y es que el trigo es un grano, perdón, que la propia tierra, la propia creación del Señor le proporciona tratamiento. Es decir, el trigo es un grano tratado. Y justamente nuestra vida como granos que se están de verdad tratando como estas semillas, como estos vástagos que nacen, estos vástagos plantados que el Señor busca que sean plantados según el Salmo 1 junto a corrientes de aguas. Ahora entienden perfectamente o mucho mejor este verso, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces den fruto, primeros frutos para Shavuot, ¿sí? Shavuot es una fiesta donde yo me doy cuenta, o sea, donde me encanta, me apasiona tanto ver esta dualidad, ver este paralelismo de ocasiones. Yo les quiero preguntar, pueden ponerlo en el chat si me hacen favor, ¿cuáles son las 2 fiestas paralelas de Shavuot que se perciben en la Biblia? ¿Me pueden contar, por favor? Y en lo que ustedes me escriben, o si quieren pueden levantar la mano y abrir el micrófono y también les doy la palabra sin problema, pero ¿cuáles son las 2 ocasiones donde se percibe esta parte de eh, las 2 fiestas de Shavuot? Me encantaría poder saber si lo tienen muy claro, me encantaría mucho poder saber si lo tienen muy, muy claro. Mientras que ustedes me escriben o me interrumpen más adelantito, es importante que entendamos todas estas cosas justamente para estas alturas en las que estamos. Creo que viene Max a la cancha. Ah, no, no vino a la cancha. Pensé que Max iba a decirnos cuáles eran las 2 fiestas paralelas donde a Jaime se la sabe. A ver, viene Max a abrir el micrófono para papá. Seguramente creo que a eso iba. ¿No? Ok, no pasa nada. Es bien importante que las tengamos hoy presentes. ¿Está bien? Shavuot es una fiesta donde se asocia la entrega de la Torá. ¿De acuerdo? No se tiene realmente, no dice eso la Torá, que durante Shavuot se entregara la Torá. Sin embargo, es algo que a mí me gusta mucho asociar y sobre todo hay mucha posibilidad de poder asociar, más por la implicación. Shavuot literalmente presenta nuevos frutos, presenta estas semillas, presenta estos vástagos, presenta pues prácticamente estos futuros árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿no? ¿Quiénes son estos frutos? ¿Quiénes son estos primeros frutos? ¿Quiénes son esas personas? Creo que viene Cristian a la cancha, si no me equivoco. ¿Me estoy equivocando? No, me estoy equivocando. Ok, perfecto. Am, presenta y los presenta delante del Señor.
¿Sale? A ver, Claudia, ¿tienes ahí tu mano levantada? Por favor, compártenos. A ver si tienes la respuesta Oye, correcta. ¿no es cuando nos explicaste en el curso básica que fueron a los 50 días, o sea, de que salieron de Egipto y a los 50 días el Señor entregó las instrucciones y es lo mismo estos 50 días? O Claro, sea, junto exactamente. con lo del Espíritu Santo, el Exacto. derramamiento. Exactamente, justo exactamente ahí está ese paralelismo que a mí me apasiona tanto poder como relacionarlo. Y suponiendo que no fuese el día donde el Señor entregó la Torá, no importa, porque justamente la Torá es lo que le da sentido a esta transformación o a este entendimiento, ¿sí? Vamos a ir por partes y vamos a ir recapitulando, ¿está bien? Les invito a que vengan conmigo a Éxodo capítulo 19, si me hacen favor. Ustedes ya saben, por allá empezamos, de hecho, esta cuenta del Homer, ¿de acuerdo? Israel en el Sinaí. Se presentan delante del Señor y el Señor les pide en Éxodo 19, vamos a leerlo, por favor, a partir del versículo número 19, del versículo 1, perdón, capítulo 19, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Ustedes saben en qué mes estamos ahorita? ¿Qué mes acaba de iniciar? El tercero, exactamente, ¿de acuerdo? Estamos arrancando el tercer mes, por eso les mandé por ahí, ¿se acuerdan? La foto de la diapositiva, Clau, que seguramente te acordaste cuando lo viste. Y literalmente eso sí lo dice, o sea, primera implicación que tenemos es en el mes tercero que llegan al Sinaí. ¿Está bien? Dice que llegan al monte Sinaí, o al desierto del Sinaí, dice, habiendo salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y lo anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas dice, de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si ustedes dieren oído a mi voz, si ustedes escuchasen mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán, por favor, subrayen esas palabras porque eso es lo que vamos a estar celebrando mañana prácticamente. Dice, Pati, estamos en Éxodo 19, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor, dicen, las palabras del pueblo. Entonces el Eterno dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Dónde más vimos esa nube espesa? ¿Dónde más vimos un viento recio, una nube que llenó la casa? En Hechos capítulo 2. Es lo mismo, por eso para mí es tan claro este paralelismo posible. Y dice que el mismo Eterno se iba a presentar en una nube espesa. Una nube espesa iba a estar ahí, iba a posicionarse. Esa misma nube, ustedes saben perfectamente que era la nube que guiaba al pueblo, ¿se acuerdan? Esa misma nube era la misma nube que él estaba cubriendo al pueblo que caminaban en el desierto. Y dice después, um, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor, y el Eterno dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte del Señor y lo santificó al pueblo. Dice, y santificó al pueblo, perdón, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquen mujer
Entonces aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba en aumento, el shofar iba en aumento, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó al Eterno, el Eterno a Moisés, a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Eterno dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también dice que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Eterno no haga en ellos estrago. Moisés dijo: no van a subir, porque tú has mandado que señalemos límites y que los santificáramos. 24. Y el Eterno dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Eterno, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y ustedes saben perfectamente, después en Éxodo capítulo 24, sigue la narrativa de lo que está pasando allá arriba. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando baja Moisés, el libro, el capítulo favorito de Leti y mío es este, y dice después en el versículo en el versículo número 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios, al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo, como está cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Esa parte para mí es tremendamente importante. Dios permitió que estuvieran ahí 70 de los ancianos, dice 70 de los príncipes de Israel. Estaban Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. En esta ocasión sí suben al monte Sinaí ellos. Y es que podemos imaginarnos que Moisés, incluso estando arriba del monte, antes de pasar 40 días continuos junto con sus 40 noches, junto con sus 40 noches, bajó por varias ocasiones, por lo menos una ocasión. ¿Sí? Lo acabamos de ver en Éxodo 19, que lo manda de regreso y dice: diles que no pasen. ¿Sí? Luego hay otra ocasión donde el pueblo le dice a Moisés: ya no queremos oírlo nosotros. También está esa oportunidad donde Moisés recibe esas palabras y entonces les deja que se vaya, y vuelve a Moisés y regresa y escucha otra vez baja y sube otra vez y les lee las palabras que Dios ya les había dicho hasta ahí. El pueblo acepta el pacto, ¿se acuerdan? Éxodo 24, un capítulo icónico en nuestra comunidad, es súper importante. Y entonces aquí sube de vuelta con Moisés. No sabemos si la instrucción era que subieran los 70 ancianos, no sabemos si esa era la instrucción, pero sabemos claramente que si no lo hubiera sido, el Señor tiene misericordia, dice claramente, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, el Señor. ¿Me explico? Suponiendo que no fuera la instrucción y estaba prohibido y Moisés lo hizo, el Eterno tuvo misericordia. Y 70 de estos ancianos representan esas 70 naciones en las que el Señor repartió prácticamente toda la tierra. ¿Sale? Por tradición se considera que el Señor repartió toda la tierra en 70 naciones, por allá del tiempo de Noé, por el tiempo de la Torre de Babel, todo fue dividido en 70 naciones. Eso es como lo que se considera ese am, simbolismo, perdón, se me olvidó la palabra, simbolismo. Y entonces el Señor tiene un pacto con el pueblo que tiene la promesa, ustedes ya saben la promesa, que de él serán benditas todas las familias de la tierra. Y tenemos esto frente a nosotros
Y vemos cómo el Señor pacta con su pueblo, cómo el Señor quiere intimidad con su pueblo, cómo el Señor anhela el acercamiento de su pueblo con Él, cómo el Señor anhela que su pueblo esté cerquita, viviendo cerquita de Él y les pide que se laven sus vestidos. ¿En dónde más se ven vestiduras blancas? ¿En qué otra ocasión se ven vestiduras blancas? Lo hemos visto en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y a su esposa se le concedió vestirse con vestiduras finas. ¿Se acuerdan también en las parábolas del Mesías cuando hablaba acerca de las bodas y cómo es que había personas que no estaban vestidas a fin a una boda? ¿Se acuerdan de eso? ¿Me pueden confirmar que se acuerdan de esa parte? ¿Y cómo es que le decía, cómo entraste aquí sin estar vestido para las bodas? Entonces, el tema de la vestimenta ya nos está diciendo también cómo esta relación, ya lo sabemos, la relación que el Señor quiere con su pueblo es una relación tan íntima, tan íntima como de unos esposos. La relación del Señor es de calidad, es de intimidad tipo como de maridos, de esposos. Y hay un libro que nos enseña y nos refleja exactamente a qué nivel. Cantares, el cantar más sublime, el cantar de los cantares. Pero ahí muestra esta intimidad y este deseo con todo lo que implica del amado y de la amada, donde la amada dice muchas veces, no me mires porque soy morena, no me mires porque el sol me ha mirado. Y le dice muchas veces, estoy enferma de amor, mi amor está enfermo. Y le dice, amado, amado mío, esposo mío. Y él le dice a ella, amada mía, esposa mía, paloma mía, hermana mía, amiga mía, déjame entrar. Y que le contesta a ella, ups, ¿cómo voy a abrirte? ¿Cómo te abro si ya me vestí para dormir? Si ya me lavé los pies y ya todo. Y él dice, mi cabeza está empapada de rocío. No, no, ¿cómo te voy a abrir? No. Y luego después cuando ya se decide y te acuerdas qué pasa, el amado ya no estaba. Qué fuerte eso. Porque luego tienes que el Señor habla en Oseas acerca de como un esposo. ¿Se acuerdan de Oseas? Yo estoy hablando con personas que están estudiadas, al menos de curso básico, ¿ah? Yo creo que son personas que saben unir las referencias. Ya a esas alturas ya no tienen conflicto. Y hablamos de Oseas, y Oseas, ¿a quién representa? A Yeshua. ¿Cómo sabes eso, ese? ¿Cómo se dice Oseas en hebreo? Oshia. ¿Cómo se dice salvación en hebreo? Oshia. ¿Cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua. Los tres significan lo mismo. Yehoshua lo mismo también. Y entonces tienes a un Oseas que se casa y el Señor lo manda a casarse con Gomer. Gomer es el extremo del cantar de los cantares. Gomer representa la perdición rotunda, total y el extravío completo de esta mujer que representa al pueblo. Y se acuerdan ustedes que ella se iba tras sus amantes, y a Isaías y Jeremías le hablan como una asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su deseo, de su intención. ¿Quién la detendrá? Nadie. Asna indomable, indómita, que anhela estar con sus amantes. Ezequiel 23, ¿se acuerdan que dice que vio y se enamoró de los babilonios y de los asirios, hombres vestidos con tiaras, con coronas? Y dice que sus ojos se les iban con ellos. Y entonces tú tienes que Oseas se le pide que se case con esa Gomer. Ya se lo saben eso, ¿se acuerdan? Y entonces Oseas trabaja y se esfuerza y Gomer no entiende hasta cuando el Señor pues permite que Gomer se dé cuenta y Gomer se queda al final, ¿se acuerdan? Ahora sí como le dijo a la iglesia de Apocalipsis, sola, desnuda, pobre, desventurada, abandonada, en un mercado de esclavos, allá se le encuentra a Oseas. Y Oseas, ¿qué pasa? Vuelve y paga por ella. La compra en ese mercado donde se vendía prácticamente.
igual que el hijo pródigo, intentando mendigar los alimentos por hambre regresando a casa, allá va Oseas y la restaura. La historia de amor más increíble de la historia del mundo está ahí, está frente a nosotros. Y ustedes saben perfectamente que Oseas dice literalmente, hablaré a su corazón, la llevaré al desierto, hablaré a su corazón y dice, la voy a atraer con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y entonces empieza la labor. Y los profetas aparecen como cuerdas humanas. De amor no tanto, pero como humanas sí aparecen. Ya saben, ¿se acuerdan los profetas? Hablando tremendamente. Ezequiel, Isaías, Jeremías. Los profetas no se guardaban nada, no refrenaban su boca y hablaban fuerte. ¿Y qué pasa? Dijo Yeshua, matas a tus profetas, apedreaste a los que te son enviados. Imagínate, te quise juntar tantas veces, pero tú a todos los que te mandaba para que te juntaran, te reunieran, los terminabas matando. Pero mi técnica última e infalible es que voy a venir yo mismo. Yo voy a hacer esas cuerdas humanas. Yo quiero estar cerca de ti y yo quiero que tú estés cerca de mí, pero tú no entiendes que es mi amor quien te quiere conquistar, que es mi amor el que realmente tiene el valor. Así que te lo voy a demostrar yo en tu lenguaje, yo en tu idioma, yo en tu naturaleza humana, yo lo voy a hacer, dijo el Señor. Y entonces tienes a David con un salmo en el Salmo 113, el que acabo de recitar. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Se acerca prácticamente, ve nuestra bajeza, nos vio en el muladar, nos vio en el mercado de esclavos, nos vio en el polvo, nos vio avergonzados, nos vio desechados, nos vio sin rumbo, nos vio como ovejas. Ya estoy seguro que están ustedes hoy teniendo como un álbum mental recordando esos versículos como ovejas que no tenían pastor, dispersas, dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hace Yeshua? Sana y alimenta. Sana y alimenta. Sana y alimenta, sana y alimenta, sana y alimenta y al final de cuentas muere. Muere, le pone su vida y la vuelve a tomar. Y frente a nosotros, frente a sus apóstoles, frente a los hombres, se les aparece y quiere continuar con esta intención que acabamos de ver desde Éxodo 19. Laven sus vestidos, santifíquense porque me quiero aparecer frente a ustedes. Por favor, pueblo, entiendan que mi intención es que estemos cerca, que tengan vida en abundancia, que sean benditos el fruto de tu vientre, bendito en tu casa, bendito si sales, bendito si vienes, bendito Deuteronomio 28 por todas partes, vida eterna, reino eterno. Entonces cuando muere, dice, esta es mi copa, ¿se acuerdan? Esta es mi sangre, perdón, no mi copa, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, el cual por vosotros es derramada para la remisión de sus pecados. Esta es la sangre que se necesita para que exista la renovación del pacto. No hay un pacto nuevo, solo voy a renovar el mismo pacto. Y lo que voy a hacer es que necesitamos que los odres cambien. Necesitamos que el depositario del vino nuevo, ustedes se acuerdan perfectamente, Mateo capítulo 9, él dice, no se pone vino nuevo en odres que sean viejos, y tampoco se pone remiendo de tela nueva en vestido viejo, sino que se pone un vino nuevo en odres que sean nuevos. El depositario necesita cambiar. ¿Se acuerdan cuando Moisés esparció sangre sobre el pueblo y ahora tienes que claramente
Él iba a esparcir su sangre, pero para que fuera hacia adentro de esa sangre, de ese cuerpo, perdón. Y por eso ese vino iba a ser el símbolo perfecto de la sangre. Y por eso les da a beber. Y por supuesto tienes a apóstoles que son extremadamente cabezones y brutos, así como su palabra la palabra lo dice. Tienes a Pedro, lo hemos analizado tantas veces a Pedro, todo el tiempo equivocándose, todo el tiempo abriendo la boca cuando no debe abrirla. Literalmente, Pedro nunca perdió oportunidad para equivocarse. Pedro literalmente, o sea, no, Señor, no te acontezca eso y apártate de mí, Satanás, ¿se acuerdan? Y luego, no, sí, Señor, yo te amo y hasta la muerte y que nunca te voy a negar. Y claro que lo nego. Y imagínate en la transfiguración, algo increíblemente enorme pasando y Pedro abre la boca, interrumpe la transfiguración del Eterno percibiéndose frente a sus ojos. Pedro abre la boca e interrumpe ese momento. El Pedro era un odre viejo que necesitaba un trabajo profundísimo y el Señor lo provocó. Y tienes que es Pedro, justamente, el que él mismo, con su misma bocota que había interrumpido tantas veces, ahora era el mismo Pedro que con esa boca estaba convirtiendo a 3,000 judíos en una sola sesión. El odre fue renovado. El vino cayó en el lugar correcto, o sea, la sangre fue al recipiente correcto y Pedro lo demuestra. Eso es la labor de los 50 días. Por eso Yeshua se quedó con ellos durante la cuenta del Homer. Ahora lo entendemos. ¿Se acuerdan? Resucita y se queda con ellos 40 días más. Porque iba a estar bien fuerte lo que el Señor quería hacer. La intimidad con él, con ellos iba a ser algo que iba a ser real, no era algo metafórico o algo figurado. Les dijo, espérense y no se muevan de acá porque vendrá sobre ustedes de verdad el poder, mi poder. Serán de verdad embestidos por el Ruaj mismo. Imagínate a qué nivel, pues. Yo les, les estoy contando todo esto porque mi intención es que notemos cuál es el nivel al que el Señor nos quiere tener con Él, tan cercanos. Y no es un tema de si somos aptos o no. El pueblo no lo fue. Pedro no era apto. Pedro nos muestra que no era apto. Pero Ezequiel capítulo 20, perdón, Ezequiel capítulo 36 dice claramente que en los últimos tiempos, en los tiempos postreros, mejor dicho, él dice, yo voy a poner mi espíritu sobre ustedes, ¿se acuerdan? Y entonces voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿De qué están hechos los odres? De piel de animales. ¿Y cómo se ve un odre que no se le dio tratamiento? ¿Cómo se ve un odre que se asolió? Más fácil. ¿Cómo se ve un zapato de piel, una bolsa de piel que no se le da el tratamiento y que por los años y los años y los años todo el mundo la ignora? ¿Cómo se ven los zapatos cuando no les pones grasa? ¿Cómo se ven los zapatos cuando no hidratas esa piel? No importa si es evidentemente un animal que ya está muerto. ¿Cómo se ve? Dura, áspera, seca, deshidratada, se ve completamente, de verdad, muerta, mucho más, es decir, no hay tratamiento. ¿Qué crees? ¿Cómo se ve un corazón? ¿Cómo crees que se ve un corazón después de que se deja ahí secar? O sea, imagínate el corazón de alguien que se deja así a la intemperie. Lo mismo se va a ver igual. Por eso es el tema del odre. ¿Me explico? El odre no tiene forma de corazón, evidentemente. Pues no, evidentemente no tiene forma de corazón. Pero ¿qué crees que representa ese odre? Un corazón. Un odre representa un corazón. Por eso es que el odre con el vino es ese corazón vivo y un corazón, pues, como lo acabamos de ver en Mateo capítulo, se los acabo de contar en Mateo capítulo 9, que por supuesto ustedes ya saben que, sí, o sea, sí saben que es cierto, pues no es un curso básico este. um, Saben que la intención es eso, odres con vino, literal les está hablando sobre eso. Y justamente saben de qué es, cuál era el contexto de este tema, el ayuno. Venían de hablar del ayuno. De hecho, estaban criticando a Jesús porque los discípulos de Yeshua
no ayunaban, mientras que los discípulos de Juan y los fariseos sí ayunaban y ayunaban mucho. ¿Y qué le dice? No, hombre, estos al rato les van a quitar el novio, al rato se les va a ir Yeshua y van a ayunar. Mientras tanto, no pueden ayunar porque están de fiesta ahorita como si estuvieran con el novio. Otra referencia más a un tema de bodas, a un tema del acercamiento, a un tema de la intimidad, a un tema del corazón, a un tema del espíritu, a un tema de la Torá, a un tema de la renovación del pacto. Todo es lo mismo. Por eso este tema a mí o sea, me mata. Y ustedes se acuerdan en el curso básico, o los que llevaron conmigo el curso básico, ese tema del Espíritu Santo. Ay, no, es que de verdad se pone la clase súper buena. Bueno, ahí está el odre. El odre representa ese corazón. Un corazón que requiere tratamiento. ¿Cuándo va a pasar el tratamiento? Solamente hay tratamiento real frente a él. Frente a él hay tratamiento real de ese corazón duro, que es como un odre que parece piedra. Si tú pones un odre seco junto a una piedra del desierto, se van a ver igual, ¿sí? Otra vez te lo voy a decir. Si tú pones un odre seco y deshidratado junto a una piedra, se van a ver igual. ¿Se fijan? Eso es lo que representan esos odres viejos, secos. ¿Qué crees que le va a pasar cuando le pongas el vino? Como está tan seco, no va a poder de verdad aguantar y se va a romper el odre. No solo se va a romper, se va a empezar a filtrar el vino porque no lo puede contener más. Si lo que hubiera pasado en Hechos 2 hubiera pasado en el tiempo antes de que pasara todo la de la crucifixión y Pedro pudiera participar en esto, les aseguro que lo hubiera echado a perder. Pedro hubiera echado a perder el sermón, se los prometo. Yo Yo fui Pedro. Yo eché a perder un momento que tuvimos, ustedes se los he contado, el momento que tuvimos frente a Jesús Adrián Romero para poder servir, yo lo eché a perder. Literal, así yo eché a perder ese momento. Estábamos con Joseph y yo eché a perder ese momento. Por pánico lo eché a perder, pero evidentemente era un odre viejísimo y rotísimo y evidentemente lo eché a perder. Yo fui como Pedro. Yo de verdad era de los que interrumpían la transfiguración. Si yo hubiera estado ahí, habría interrumpido exactamente igual como Pedro, definitivamente. Bueno, ya sabemos, se queda con ellos 40 días más después de que resucita. Estos 40 días es prácticamente el conteo del Homer prácticamente completo. Es muy probablemente que como máximo faltaban 10 días, si quieres, como máximo, menos, pues una semana como máximo. Y les dice, no se muevan de acá. ¿Se acuerdan? Vamos a Hechos capítulo 1, si me hacen favor. Dice en Hechos capítulo 1, en el versículo número... Ujú, en el versículo número 1, literalmente dice, en el primer tratado, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dice, pero ahora lo que te voy a contar prácticamente es diferente. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, fíjate esto nada más, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El autor de Hechos perfectamente entendió todo esto que estamos hoy entendiendo. Y Yeshua dio mandamientos, sí, a través de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu profetizado en Jeremías 31, ¿se acuerdan? Jeremías 31, Ezequiel 36, ya lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Era algo espiritual, los mandamientos es algo espiritual. Y le dicen después, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí estuvo el tema de la transformación. 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Ahí está. Ese es el tema.
Entender el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Nadie vaya a salir con que es el tema de la Nueva Jerusalén. No, ni nada. O sea, el reino de Dios, ¿qué es? Que Él reina. Eso es el reino de Dios. Que Él es el que gobierna. Él es quien tiene el mando y tú y yo somos siervos de Él y nos sometemos nuestra voluntad a Él. Eso es entender el reino de Dios. ¿Se fijan? ¿Quieres que tu vida sea transformada? Acepta el reino de Dios. Punto final. Cualquier persona que en su vida no sea transformada en su tiempo de conocer al Señor, te aseguro que es cristiano, es congregante, es lo que tú quieras, pero no es alguien que está dentro del reino de Dios. ¿Qué les parece eso? Podrá ser cristiano, pero no ser parte del reino de Dios. Ah, ¿verdad? Claudia, ¿tú eres de esas o qué onda? Ay, pues sí, o sea, no Pues puedo no, negarlo. pues no, porque por eso estás aquí. Ya sé, pero oye, eso está bien cañón ese, porque mira, o sea, platicando y yo de verdad es que he estado introduciéndome en cambiar mis modos, en los rasgos de Amén, carácter, amén, en hacer esta introspección de, bueno, ¿por qué repito este patrón? O por qué, a ver, vámonos a las heridas del alma, vámonos a, amén a eso, ¿no? amén a eso. O sea, pero yo, o sea, quiero ser lo más honesta posible. Hay cosas que digo, bueno, pues esto ya lo escarbé, según yo ya lo traté, y me he dado cuenta que, o sea, en el gremio cristiano, en el gremio social, en el gremio todo, o sea, nunca hablamos del abandono, nunca hablamos de la falta de aceptación, o sea, nunca hablamos de, pues sí, sentí el abandono de mi padre en en esta ausencia, en esto, y pues el perdón. Y yo decía, bueno, ¿por qué si tuvimos estos patrones, los volvemos a repetir o no somos conscientes o yo veo a mis hermanos repiten el patrón y lo duplican, ¿no? Imagínate. Pero a lo que voy es de que sí creo que está cañón o sea, el ser humano no nos permitimos a veces sentir estas emociones y decimos, no, ya Dios, o sea, yo voy caminando, pero pues ya soy cristiano y repetimos y es como un despojarte y desmenuzar toda tu historia y toda tu vida y sentarte un buen rato y llorar y platicar y es día tras día, porque pues no somos perfectos y la seguimos, o sea, embarrando, ¿no? Y cuando tú vas caminando, viene alguien y te dice, pues no que ya eres, o sea, no que ya, y dices, sí, pues la volví a, Ujú. o sea, pero no es fácil. Lo que voy es de que puede haber mucha gente que dice que es cristiana y de verdad hace muchas cosas y las hace para el Señor, pero afuera, pero para la casa no. Y esto está más cañón, o sea, ¿no? Y tratar de hacer lo correcto, en el tiempo correcto, en la forma correcta, pues a veces, pues no siempre nos sale. Pero el punto es de que no todos nos enfrentamos a eso. Creemos que, pues con que le hablamos bien a la esposa, creemos que como que si soy proveedor, creo que si porque les hago la comida, creo que si porque Me está la congrego. ropa, o sea, me congrego, o sea, ya está. Pero va más allá de todo eso. O sea, va más allá de verdad ser libre en todas mis heridas del alma y de poder decir, sí, sabes que sufrí un abuso sexual, sí sabes que sufrí un abandono, sí sabes que sufrí, o sea, y eso para la gloria del Señor a veces es muy bueno, pero no lo hablamos, ¿no? Y decir, Ujú. y seguimos escondiendo y aparentando, y esto que el Señor hace en cada cosa de los rasgos de carácter es porque él quiere, o sea, yo veo que él quiere como ya limpiarnos, o sea, ¿no? Pero Ujú. en la naturaleza volvemos a caer y volvemos Ujú. a caer, ¿no? Y Ajá, claro que todos hemos sido Pedro y todos. la Ujú. volvemos a regar, ¿no? Por eso me reía, dije, no, pues, o sea, yo intento y la vuelvo, pero así completita, ¿no? Claro. Sí, Porque, sí, o pues, sea, o sea, es un trabajo de todos los días, pero de estar conscientes de, de dónde hemos venido, de lo que padecimos
y no de regresar a Egipto, ¿no? Es que va a ser un tema extensísimo, o sea, y es un tema, pues por eso es lo que estamos trabajando acá, por ejemplo, en Apocalipsis. Si te has fijado, Apocalipsis no está pensado en hacerlo para predecir el futuro, está pensado en prepararnos para el futuro a partir de las amonestaciones que hace para las iglesias, por ejemplo. Am, en Romanos trabajamos también desde esa perspectiva. Tú todavía no tomabas Romanos con nosotros, pero aprendimos, por ejemplo, sobre lo que acabas de decir. Por ejemplo, los rasgos incorrectos que se generan, por ejemplo, por una falta de autoridad, por una falta de figura de autoridad funcional, ¿sí? Y esa disfuncionalidad familiar provoca un montón de zanjas en nuestras vidas que después terminan en vicios de mucho pecado. Y la gente cree que es culpa de Dios o la gente cree que es culpa del diablo y un ataque del enemigo que te está provocando todo eso, pero realmente la raíz no fue esa. ¿Me explico? Solamente se refuerza. La raíz fue, por ejemplo, lo que acabas de decir. Voy a poner un ejemplo. Un papá ausente, la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de traición, alguien me lastimó, alguien abusó. Todas esas cosas son reales. Y el problema es que cuando tú vas por la vida sin tratar eso, y tú dijiste algo importante que es para mí el primer paso de todo, que es la conciencia, que justamente ayer nos desvelamos platicando en la familia acá en la cena de Shabbat. El primer paso es la conciencia. Cuando no hay conciencia y tú continúas tu vida cristiana, porque así es como se llama tu vida cristiana, pues evidentemente no va a pasar nada trascendental, nada. De hecho, van a pasar cosas para mal, muchas cosas para mal. Por ejemplo, una ruptura familiar, la disfuncionalidad familiar se va a notar más porque los hijos crecen y se vuelven adolescentes y después se percibe toda la basura que se quiso cubrir y porque pues nos congregamos. Porque pues mi esposa daba las clases de los niños, porque los niños se sabían los versículos, porque los niños iban siempre de 10 en la escuela, pero ya se juntó con fulanito de tal y mira, ya me lo descompuso. O sea, no te descompuso nada, te está solamente demostrando lo disfuncional de la familia que estuvieron intentando cubrir, pero que no se puede cubrir. Entonces, por ejemplo, hay familias en esta misma sesión que están trabajando muy fuertemente en familia con personas profesionales para de verdad tratar la disfuncionalidad familiar. Y es algo que yo le doy gloria a Dios tremendamente por eso, porque se necesita. O sea, en casa, por ejemplo, no estoy hablando de mi familia, estoy hablando de una familia que está aquí hoy en la reunión y ahorita te voy a contar qué es lo que está pasando. En la familia, por ejemplo, yo cada vez que puedo agradezco porque inició a tiempo el proceso de perfeccionamiento del Señor, de verdad. Y empezó a lo mejor con traumas fuertes, con sucesos fuertes. Por ejemplo, mi divorcio fue algo fuerte en mi vida, en mi casa también lo fue, con alguno de mis hermanos también, o sea, cosas que son como traumáticas y si quieres, puedes utilizarlas para de verdad aprender, o puede que no. ¿Me explico? Hay personas que dicen, oye, yo no quiero que pase eso, y entonces están ahorita como curándose en salud. Y eso es algo que yo bendigo al Señor por eso, de verdad es una cosa preciosísima cuando pasa eso. Entonces, ¿qué pasa cuando ya uno es consciente? Perdonen que nos metamos en esto, pero es real. Déjenme nada más dejar esto en claro porque aquí es donde viene la trascendencia divina. Eso les voy a dejar bien en claro. No es un tema de Dios. O sea, el tema del temperamento no es un tema de Dios. El tema del carácter no es un tema de Dios. ¿Me explico? El tema del esposo golpeador no es un tema de Dios. ¿Sale? Es un tema humano. ¿Sabes? Es un tema completamente humano que se provocó por una disfuncionalidad por falta de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? Romanos nos lo dejó bien en claro. ¿Se acuerdan de eso? Y como no tomaron en cuenta a Dios, entonces, ¿qué dice? Mente reprobada, vais a para donde quiera. ¿Sí? Pero fue el hombre el que decidió no tomar en cuenta a Dios. Y nos dimos cuenta, es que ellos son los mundanos. No, 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 no me puedes decir que los mundanos no toman en cuenta a Dios. También Judá no toma en cuenta a Dios, ¿se acuerdan? En su religiosidad se echó por tierra a Dios. ¿Y qué hizo Israel? También abandonó también. O sea, abandonó las tres, ¿se acuerdan? Los tres públicos. Los tres públicos son culpables, dice Pablo literalmente en su carta. Los tres públicos son culpables. No hay ninguno que pueda ser salvo. Punto. ¿Qué pasa? La gente quiere la trascendencia, sí, sí la quiere, pero no quiere pagar el costo de poder solucionar todo el tema humano, todo el rollo humano primero, toda la cosa que trae, toda esa capa que le está cubriendo, que en efecto es de valientes y es para valientes.
Y entonces ahora sí, presentarse, mira, genuino delante del Señor. La gente no quiere pagar ese precio. La gente quiere presentarse para el Señor y de verdad todo lo demás, dos cosas, como que se quede ahí o no soltarlo porque me gusta. ¿Me explico? ¿Cuántos pastores en pastorado y en funciones son adúlteros? Sabiendo que está mal, pero no lo sueltan. ¿Por qué? Porque es placentero. ¿Me explico? Por eso es de valientes. La valentía que incluye aceptar que está mal y de verdad someter mi voluntad para abandonarlo. Igual con la pornografía o igual con el vicio, igual con lo que me digas, pues. Por alguna razón no lo quiere soltar. Bueno, dejando eso de lado. Cuando alguien ya es consciente de eso, Claudia, van a pasar dos cosas. Primero, vas a buscar con todo y dientes que las cosas mejoren. ¿De acuerdo? O sea, te vas a aferrar a que las cosas mejoren. Y en esa mejoría te vas a seguir dando cuenta que te vas y le embarras con todo otra vez, como la que acabas de decir. Y entonces te das cuenta que no puedes, y 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 que no puedes. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitas el apoyo de alguien, un tercero, si se necesita ese apoyo, ¿sí? Y hay aquí por lo menos, o sea, yo conozco, tengo el contacto de por lo menos dos personas terceras, o sea, que evidentemente no soy yo, que literalmente son personas que tienen todo el profesionalismo y la preparación y el método para ayudarnos a estas personas que queremos esto, ¿sí? Y tienen una terapia preciosísima, integrada. Uno de ellos, Álvaro, ustedes lo conocen, Álvaro tiene una terapia preciosísima integrada que no es un tema nada más de, ¿y cómo te hace sentir esto? No, 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 o sea, es un tema de qué comes, qué haces, tus hábitos, qué duermes, cuánto haces, cómo es tu meditación con el Señor, cuánto estás estudiando la palabra, cómo la estás estudiando, cuál es tu síntoma físico, qué te dice tu cuerpo, tu inflamación, la digestión, el estreñimiento, tu ojo saliéndose, la conjuntivitis, la caspa, todo. Así es, Álvaro, así funciona su terapia, ¿cierto? Entonces, aquí hay gente que se está de verdad como que terapiando con Álvaro, y ya sabemos que terapiando nos referimos que es algo correcto, ¿me explico? Porque Álvaro tiene esa preparación, ¿sale? Mientras que conozco otros matrimonios, que de hecho no son de esta comunidad, para que no vayan a pensar en nadie, conozco otros matrimonios que, por ejemplo, tienen a personas como Álvaro, pero que dicen, no, porque eso es como quitarle poder a Dios, porque Dios tiene el poder para mí de poder restaurarme. Pues sí, papá, pero tú no tienes la inteligencia para poder quitar todo y poder presentarte al Señor. Tú no tienes esa inteligencia. ¿Me explico? Entonces, cuando llegas a ese nivel de conciencia donde dices, no puedo, necesitas un profesional. Y si quieres te puedo pasar el contacto, por ejemplo, de Álvaro. Está también Miguel Garrido, ustedes ya se los he presentado, se los he compartido, ¿sale? Miguel Garrido es para mí una de las personas que más me ayudó en mi proceso de entendimiento y de rectificación durante mi proceso de divorcio, por ejemplo. Él no me impulsó al divorcio, de hecho él me decía, no te puedes divorciar. Así me dijo, no te puedes divorciar. Y una persona que ustedes también conocen, que es muy importante en el medio de estas raíces civiles, me dijo, sí, divórciate, hágale, divórciese, por favor, hágale. Así, tal cual. Entonces, es donde te das cuenta que necesitas la funcionalidad de la palabra y no el tema del estudio con nada más. Pero bueno, cuando entendamos esto, Clau, y de verdad trabajemos a diario en quitar eso, así, a diario, el Señor te va a mostrar, perdón que me meta en todo esto, pero es importante, el Señor te va a mostrar cuál es tu canal. El Señor te va a mostrar tu canal, ¿sí? Por ejemplo, bueno, y en ese canal Él te va a perfeccionar, ¿sale? Yo quisiera que ustedes conocieran cuál es su canal. Y puede que digan, ese no tengo idea que estás hablando, de qué canal me hablas. Bueno, Álvaro, por ejemplo, para los que conocen a Álvaro, habla acerca de los lenguajes. Él dice que hay 7 lenguajes para comunicarte con el Señor, 7 formas de comunicarte con el Señor. Entonces, uno de esos canales, yo le llamo canales, uno de esos canales es la forma en la que tú vas a poder siempre mantenerte en perfeccionamiento, en el que si lo haces, Claudia, vas a ver progreso, vas a ver que estás avanzando, vas a dejar de cometer tantos errores en lo mismo, vas a dejar de sentirte siempre culpable, vas a empezar a progresar, ¿sale? Y entonces, cada quien necesita reconocer ese canal. Aquella persona que no lo ha reconocido todavía es que le falta de verdad escuchar la voz del Señor y conocerse mejor, de definir su identidad primero, ¿no? Su identidad personal. Por ejemplo, ¿qué canales puede haber? Por ejemplo, la meditación en la palabra del Señor. Escuchar estudios, ¿sale? Escuchar estudios, meditar en su palabra. Ese puede ser un canal. Otro canal puede ser, no, no, los estudios a mí no me sirven. Yo necesito leer la Biblia. Entonces yo hago apuntes y hay personas, por ejemplo, que toman notas, hacen apuntes, hacen referencias, subrayan, ponen post-it. Y entonces eso en su vida es lo que les está transformando. ¿Me explico?
Hay otras personas que les sirve muy cañón, por ejemplo, o su canal fue, por ejemplo, este, la música. Su canal es la música y el tema de componer música, y ese es su canal de perfeccionamiento y lo que le da propósito a su vida. ¿Sí? Por ejemplo, yo encontré cuál es mi canal. Yo sé cuál es mi canal. Y aunque no lo crean, para mí, se los quiero confesar esto, para mí mi canal no es estudiar la Biblia. Yo puedo estudiar para enseñar, pero yo sé que si estudio y enseño, eso no es garantía de yo vivir en santidad. Escuchen eso que les estoy diciendo, esto es una cosa importante. Para mí, estudiar la Biblia y compartir con ustedes no es sinónimo de que voy a poder vencer y voy a vivir en santidad. ¿Saben cuál es mi canal? Mi canal es así: la oración, momentos de intimidad, disciplinados, o sea, con disciplina delante del Señor. Momentos de intimidad con base en la disciplina delante del Señor. Oración espontánea delante del Señor. Puedo yo estudiar toda la semana, pero aún así puedo estarme tambaleando. Pero si yo sé que ese es mi canal y lo cuido, es cuando de verdad yo encuentro progresión. ¿Y qué pasa, Clau? Progreso todo. Progreso en mis negocios y mi manera de hablar, de pensar, en mi masculinidad, en mi crecimiento, en mi tentación, en lo que yo sé que soy débil, en cómo contesto con mis papás, en cómo me comporto con ellos. Y entonces todo se transforma y florece. Todo florece, 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 florece. Y está bonito. Pero cuando lo suelto, todo empieza en degradación. ¿Me explico? Pero puedo seguir estudiando y dando el curso. Sí, 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 puedo seguir dando el curso básico y la persona que está frente a mí no se va a dar cuenta que yo ando haciendo las cosas mal o que en mi mente hay cosas incorrectas. Yo puedo dar el curso correctamente bien, pero ese no es mi canal. Ese es mi servicio al Señor. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes dentro de los frutos que vamos a dar mañana tengan presente ese canal, porque si no hay ese canal, no importa qué hagas, no vas a vivir siempre en piloto automático. Vas a vivir haciendo sin saber si estás avanzando, ¿sí? ¿Qué es piloto automático? Como lo que acabas de decir. Hago la comida, le sirvo a mi esposa, proveo, me congrego, leo la Biblia, oro, no sé, ayudo en la casa, barro, limpio. Pues sí, pero eso es, al final de cuentas puede no ser el canal. ¿Me explico? Porque los canales son de propósito. Son canales, son vías para generar propósito. Y eso no es algo sencillo, porque el afán no genera propósito. ¿Se acuerdan? Marta, Marta, afanada. ¿Se acuerdan? Tu hermana eligió una posición, una área donde va a recibir algo que no le será quitado. Eso es propósito. ¿Se fijan? Ese era el canal de María. Sentarse, meditar. Meditar frente al Señor. Escuchar su voz, contemplarlo a Él. ¿Ya me van siguiendo con lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Les hace sentido esto que estamos diciendo? ¿Sí? Bueno, si esto es así, creo que se entiende qué pasaría entonces en esos 40 días con los apóstoles. Esos 40 días de Yeshua con los apóstoles trataron sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre la corrección de los apóstoles, sobre el perfeccionamiento de ellos. Ya no podían, o sea, ya no podían hacerse para otra parte porque sí había resucitado. Déjenme ponerlos en contexto. Si tú eres un apóstol de los que huyeron cuando dice la palabra y la profecía, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ok, si tú eres de los que fueron dispersados porque fueron a arrestar a tu maestro y creíste que ya no iba a resucitar, si tú eres de esos, bueno, cuando resucite, te vas a ir de espaldas y te vas a dar cuenta que tu maestro tenía razón. ¿Se acuerdan de este apóstol que dijo, yo no creo hasta que ponga mis dedos en sus huecos prácticamente, ¿no? Y dijo, a ver, entrele, ponga la mano en el costado. ¿Qué crees que pasó con esos apóstoles? Evidentemente su transformación sería de verdad inminente, porque ya tenían la experiencia de que sí había resucitado. Y ahí empezó Yeshua a corregir de una manera muy puntual. ¿Sí? Durante esos 40 días, Yeshua corrigió, 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 perfeccionó, literalmente rectificó las vidas de manera así imperativa, la vida de sus apóstoles, porque se iba a apartar de ellos. Y entonces pasa lo que aparece en Hechos 2, que ya lo conocen. ¿Y qué pasa en Hechos 2? Bueno, desciende el Espíritu del Señor, el Ruaj mismo desciende, y se acuerdan que ahora no desciende sobre las, no desciende, perdón, sobre la nube, o no desciende sobre el monte, no desciende sobre algo pues externo,
Ahora llena la vida, las vidas de los apóstoles, llena las vidas de ellos, llena literalmente las, los cuerpos de ellos. Tanto que se manifestó. ¿Se acuerdan cómo se manifestó? ¿Cuál fue la manifestación de la llenura del Espíritu? La manifestación que fue que empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Se acuerdan? Prácticamente otros idiomas y hablaban, dice, las maravillas del Señor. No aparecieron fuego. Por favor, ustedes no vayan a creer nunca que aparecieron unas flamitas de fuego aquí en la cabeza. Ya sabemos que no dice eso. Lo que aparece ahí que es como fuego o como este estruendo hace referencia a un relámpago, un trueno. Ese fuego realmente se refiere a un relámpago. Lo vimos, ¿se acuerdan? En el curso básico con el ISOR, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan, cierto? Que lo que veíamos era un relámpago. ¿Qué significó esto? Que en una inmediatez como de un relámpago, así como un flashazo, empezaron a hablar en otros idiomas y empezaron a hablar en otros idiomas a tal grado que escucharon de otras partes y que decían, oye, yo los escucho hablar en mi idioma, ¿cierto? ¿Y qué, para qué hicieron eso? Porque eran otros idiomas. ¿Por qué el tema de los idiomas? ¿Por qué fue el tema específico de los idiomas? Pues tú tienes perfectamente que fue lo que pasó, lo contrario, o lo que está sucediendo acá es lo contrario, pues a la Torre de Babel. ¿Se fijan? Si ustedes se ponen a pensar, qué extraño esto, ¿no? Qué extraño que en la Torre de Babel el Señor dispersa a las naciones al cambiarles el idioma. Y pareciera ser que eso, pues ya no provocaría o provocaría que, pues la promesa ya no se cumpliera. ¿Se acuerdan la promesa de Abraham que Dios le hizo? Que le dijo prácticamente, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Están de acuerdo conmigo con eso, cierto? Pero había tantos idiomas que evidentemente será casi imposible que la familia de Abraham con un solo idioma pudiera lograr cubrir todas las familias de la tierra, ¿no? Pero bueno, para el tiempo en el que están los apóstoles, ¿cómo hizo el Señor? Bueno, si en tantos idiomas está dividido el planeta o la tierra o las naciones hasta ahora, ¿cómo le haré para que mi Torah, mis mandamientos lleguen a todas esas naciones? Bueno, pues diversifiquemos también el idioma de la Torah. Punto. ¿Y qué pasó? Los apóstoles empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué les parece eso? El Eterno había entregado su Torah ya en un Shavuot, en un solo idioma. ¿Se acuerdan? Él habló en un solo idioma y todos lo escucharon junto con los egipcios. Probablemente ese tema de el relámpago y esa luz hacía que otras naciones lo entendieran, como los egipcios, por ejemplo. Pero sabemos que no eran solo los egipcios. Ahora realmente en Shavuot con los apóstoles ya había de todas, muchas otras naciones. ¿Se acuerdan? De los partos, los medos, los de Elam, los que estaban de Asia, los de Asia Menor, así provincias lejanas, ¿se acuerdan, no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues se vuelve a hablar la Torá a través de los apóstoles, que justamente son, ¿se acuerdan? 12 prácticamente. Podemos pensar que podían haber sido 11, sí, sin problema podría ser. Después tienes a un Pablo que habla todo el resto de Turquías, ya saben, ¿no? Y los tenemos en esta forma y claramente podemos notar cómo prácticamente el Señor repite lo que apareció en Hechos 20. Vuelve a aparecer Hechos 20, pero ahora en la versión elija su idioma prácticamente. En la versión traducción simultánea. Otra vez están entregando sus mandamientos, pero en la versión traducción simultánea, al menos en 11 idiomas distintos. ¿Qué les parece esto? Lo contrario a la Torre de Babel. En lugar de dispersar con el idioma, ahora en todos los idiomas estaban siendo convocados a qué cosa? A la Torah misma, al entendimiento mismo de la Torah. Y entonces pasa lo que ya saben después. Se convierten como 3,000 personas en un mismo momento. Y si fuera poco eso, ¿qué pasa en Hechos capítulo 10? Lo mismo, ¿se acuerdan? Con Cornelio. Sus extranjeros, bueno, Cornelio y su familia extranjeros y al final de cuentas también sus amigos íntimos que había invitado. ¿Qué pasó? Lo mismito, prácticamente lo mismititito. ¿Cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan que también sobre ellos cayó el Espíritu y empezaron a hablar la Torá en otros idiomas? Lo mismo, pues.
todavía dejando notar mucho mayor la muestra de muchas cosas. Primero, el tema de que sí habría de ser las naciones completas benditas en la simiente de Abraham. Y no solo eso, también de verdad habrían de expandirse por el mundo entero este idioma. Ya no era solo para los judíos y Pedro se dio cuenta, ¿se acuerdan? Otra vez, el mismo Pedro bocón y bruto ya no era bocón y bruto. Ahora la misma boca que negó al Mesías y que interrumpió la transfiguración fue la misma boca que prácticamente dio a conocer el nuevo pacto y su cumplimiento en Hechos 2 y la plenitud del nuevo pacto que aparece en Jeremías 31-33 con Cornelio. Fue la misma boca que Dios utilizó. Cornelio se dio cuenta que la preparación de los odres no solamente llegaba hasta él o hasta los judíos, llegaba incluso hasta los aparentes gentiles como Cornelio. Cornelio representó también este odre nuevo, recibiendo también vino nuevo. Qué tremendo, ¿no? Al final de cuentas, la promesa del Señor se cumplió y Shavuot volvió a llegar. ¿Y qué creen? Ya volvió a llegar otra vez. Estamos de vuelta en ese mismo día. La conmemoración de todo este culmen, de toda esta cumbre de cosas, está empezando a suceder. ¿Sale? Quiero que veamos unos últimos datos. Sin embargo, quiero que hagamos una pausa ligera para poder tomarnos un descansito, ¿les parece? Vayan por alguito, lo que sea necesario y regresamos en unos 10 minutos. ¿Está bien? Ya volvemos. Si hiciéramos una recapitulación de lo que hemos vivido durante este año en cuanto a las fiestas, es muy sencillo poder notar cómo es que pues empezó todo esto, ¿no? Al inicio del año, pues empezó con un año nuevo, evidentemente, inicia allá en el primer día del mes de Aviv, de Nisan, y después de eso, pues avanzamos a los 14 días del mes, nos llegamos, ustedes se acordarán, a Pesaj, donde pues el Cordero nos otorga el perdón a partir de su sangre, ¿cierto? Entonces, después del perdón, empieza el proceso de la disminución de pecado. Ustedes se acuerdan perfectamente que la forma en la que se percibe eso es cuando se quita la levadura, cuando dejamos de comer levadura y es un proceso didáctico para entender que el Señor está quitando el pecado. Y eso fue lo que vivimos, ustedes se acordarán, durante 7 días estuvimos dejando de comer levadura y comiendo panes sin levadura, entendiendo que el deseo del Señor es de verdad erradicar el mal al aplicar o implementar su justicia. Y pasamos por este momento, por estos procesos didácticos de entendimiento, al dejar de comer pan leudado. Después de eso, empezó ahora sí Omer Reshit, el inicio de la cuenta del Omer durante 49 días, de verdad. Este proceso, como ya lo estuvimos platicando, de aprender, de reconocer y de rectificar nuestras vidas con la intención de reflejar o de terminar reflejando el carácter de Yeshua. Entender que realmente eso es un proceso donde el Señor quiere dejarnos con influencia, dejarnos de verdad más preparados y todavía mucho más como aptos para servir más. Necesitamos comprender, familia querida, que la intención del Señor es convertirnos en líderes. ¿Se acuerdan ustedes perfectamente que, y lo acabamos de leer ahorita, que Él habría de hacer para Él una nación de sacerdotes y de gente santa? En otra parte se puede ver que eran una nación de reyes y de sacerdotes, y esta parte a lo que se refiere es gente que es apta para gobernar o para influir, y que el gobierno, la atención o la influencia que tengan sería para darle más gloria al Señor. Entonces, durante estos 50 días que hemos estado viviendo prácticamente, pues son exactamente para eso, para realmente comprender que la intención del Señor es usarnos mejor y poder influir más. Fíjense eso, la intención del Señor sí es que su pueblo influya más, ¿en dónde? Pues en el mundo entero, estamos de acuerdo, ¿no? Que sean una luz para las naciones, que sean ellos realmente, como dijo en la promesa para Abraham, que en sus simientes sean benditas todas las familias de la tierra, o sea, que sí pase eso, que sí las familias de la tierra sean benditas y para eso, pues la nación de Israel necesita ser activa y no estar pues en un modo pasivo sin hacer nada.
Es decir, la nación de Israel va a necesitar ser sí influyente, o por dicho de otra manera, sí ser influyente. ¿Y dónde va a empezar la influencia? Pues evidentemente desde el círculo más cercano, que es primero por uno, que es lo que la discusión que tuvimos ahorita Claudia y yo de lo que pasa, ¿no? Y evidentemente eso, bueno, como un comentario al margen, que no comenta nada, pero evidentemente eso no se trata en la religión. No es un tema que trate la religión, ni como dijo Claudia, en el gremio cristiano. Definitivamente no es algo que se trata ahí. Gracias al Eterno, pues la verdad es que nosotros no trabajamos desde ahí. ¿Me explico? Yo bendigo al Eterno que pues ya nos dieron como ¿cómo se dice? Invitaciones para que nos retirásemos de muchas partes. Entonces, pues eso nos permite poder trabajar con la autonomía y de escuchar al Señor para saber en dónde hay que trabajar y en dónde hay que de verdad buscar desarrollarnos de esta forma, ¿no? Entonces, en efecto, no esperaremos que la religión nos ofrezca esto porque no lo va a hacer, está bien. Sin embargo, sí nos va a pedir el Señor que trabajemos en este liderazgo para la influencia. Y evidentemente en el orden de cómo lo vamos a hacer, ya dijimos, primero es desde uno mismo. Por supuesto, esto es en consecuencia que va a impactar para los que son casados en el cónyuge por primera instancia, pegadito a ellos. Me explico, ellos van a ser los primeros que van a percibir este impacto, que van a percibir pues este entendimiento de que está pasándole algo a mi esposa o este entendimiento de que a mi esposo le está pasando algo. No sé si ande por aquí John, pero por lo menos aquí está Jaime a muestra de todos los varones y esposos que se requiere esta labor de esposos de verdad diciendo, Señor, yo me comprometo y quiero esforzarme, porque si ustedes se fijan, son más las mujeres las que abundan por acá. Entonces, en consecuencia, el orden es uno mismo, al cónyuge y por supuesto pegado a eso a los hijos y después de eso a la comunidad y por supuesto a todo el que se me ponga enfrente. Para los hijos, que de hecho creo que no está, hace ratito vi a Luis, ya no está, pero pues ahí andaba Cristian. Para los hijos, el orden siempre va a ser a los padres, son los primeros con los que va a impactar nuestro cambio, nuestro desarrollo. Son los padres los que perciben primero esto y algo que no dije que iba a decir como manera de chiste, pero que ahora lo necesito decir porque no es chiste, es que son los primeros los esposos en los esposas y las esposas en los esposos que van a ver los primeros cambios, van a ser los primeros en ser impactados y también ser impartidos. Y también, si son inteligentes, van a ser los primeros en disfrutar de esos cambios. Los primeros en ver y conocer y decir, wow, mi amada ahora se ve y la noto y entiendo y más me enamora y todo eso, ¿no? Y el esposo y la esposa, perdón, también ve al esposo más fuerte, lo ve más masculino, lo ve más entendido, lo ve más responsable y la mujer se lo goza, lo cual es algo evidentemente correcto, ¿no? Y los papás también serán los primeros en disfrutar este cambio en los hijos. También evidentemente van a ser los papás los primeros que van a notar los cambios en los hijos y por supuesto en el caso de los hijos pues también avanza de esa forma, ¿no? Es en ese mismo prácticamente orden, ¿no? Hermanos, incluso, o sea, los hijos es con los padres, con los hermanos, por ejemplo, en el caso de Cristian, pues el más beneficiado y de los que van a ser más impactados después de los padres, pues ahí está Max, que evidentemente además de ser su hermano es su amigo que también va a disfrutar ver a su hermano crecer, desarrollarse, moverse hacia la masculinidad, ser responsable socialmente, madurar, todos esos temas que evidentemente son necesarios, Max va a ser perfectamente impactado por Cristian, su hermano. Y así todo el mundo, todos así. Y entonces cada quien se dedica a su célula. Cada quien se dedica a su familia, algo lindo, algo bien, algo fácil. No te estamos pidiendo que vayas por unos 3,000 personas, no, o sea, es tu familia. Ahí mira, por ejemplo, en el ejemplo en el que acabo de dar, es Cristian con Max, punto. O sea, viven juntos, el tipo es un nene todavía, o sea, está tranqui, está fácil, no es un tema tan complejo. Se fijan, o sea, y claro que sí sabemos que es complejo porque no es fácil y seguramente estamos todos los que estamos en tratamiento, sabemos que no es fácil, pero que es más difícil pues no tomarlo, es más fácil ignorarlo, es más fácil querer como cerrar los ojos y así ignorar que se necesita apoyo, ¿no? Es mucho más difícil eso. Entonces, bueno, ya que entendimos exactamente esto y cómo es que el Señor nos trata durante estos 50 días,
Ya lo estuvimos analizando. Ahora sí viene la Torah. Ahora sí viene la Torah. ¿Sí? Después del perdón, después de la disminución de pecado, después de esos 50 días de perfeccionamiento, ahora sí aparece la Torah. ¿Para qué aparece la Torah, mi querida familia? Ahora sí, para poder, la palabra que anoté aquí es, déjenme lo quiero encontrar, no quiero equivocarme, para, aquí está, la Torah viene para reafirmar esos frutos dados en Shavuot, esos frutos generados en Shavuot. ¿Sí? Si tú tienes la Torah, y eso es una cosa delicada, pero si alguien tiene la Torah sin estar dando esos frutos, sin estar de verdad practicando todo esto, el perdón de pecados, la disminución de los pecados, todo eso previo, o sea, que se requiere, y llega la Torah a su vida, va a utilizar la Torah para satisfacción personal, no para poder servir mejor. Entonces es algo importante que estamos notando ahorita, ¿no? Entonces, bueno, la Torá que prácticamente es lo que se entrega en Shavuot, por eso es que estamos diciendo que llega después de esta preparación de 50 días. Mañana conmemoramos justamente esa parte, ¿no? Y bueno, prácticamente la Torá se va a resumir literalmente en dos mandamientos, ¿ok? Específicamente los 10 mandamientos o las 10 palabras, que no son 10 mandamientos, las 10 palabras se resumen en dos palabras nada más. Las 10 palabras se resumen en dos palabras, ¿sale? La número uno es el tema de no adorar dioses extraños. Esa es la primera cosa en la que se resumen los 10 mandamientos. Y la segunda es no te harás imágenes. En estas dos se resume prácticamente todos los 10 mandamientos. ¿Sale? Otra vez lo voy a mencionar, por si están apuntando. La primera es no adorarás a Elohim extraños o a dioses extraños, ¿está bien? Y la segunda es no te harás imágenes. Prácticamente podríamos pensar que el amor sería como que lo que resume los 10 mandamientos, pero no. Son el resumen de estos 10 mandamientos en específico son estos dos. Y quiero explicar un poquito nada más por qué con la intención de que se pueda entender el efecto de que lo que debería de pasar, ¿sale? Cuando yo les preguntaba o cuando yo les hubiese preguntado antes de que yo explicara esto, si yo les hubiese preguntado, um, ¿cuáles son los dos mandamientos en los que resumen la ley? Regularmente me habrían contestado, pues amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿cierto? Pero eso realmente es un efecto, ¿sale? Cuando Yeshua habló primero acerca de escuchar. ¿Se acuerdan que en una de las dos ocasiones que le preguntaron esto, o de las dos veces que está registrado esto, una de las dos veces él dijo que el gran mandamiento es escucha Israel? ¿Se acuerdan cuando analizamos esto, no? Sin embargo, el escucha Israel es exactamente como esta cumbre de la llamada de atención de parte del Señor. Y por supuesto sabemos que ese escucha Israel viene después de los 10 mandamientos escritos en Deuteronomio 5, ¿sale? Deuteronomio 6 escribe el Shema Israel y en Deuteronomio 5 aparecen los 10 mandamientos. Y el resumen de esos 10 mandamientos son dos, los cuales acabo de mencionar. No adorar a Elohim extraños y no hacerse imágenes. Y cuando hablamos de Elohim extraños, no nos referimos a un mandamiento o no nos referimos a lo mismo cuando hablamos de las imágenes. Nos referimos a dos cosas distintas que tienen que ver con el adorar a otros Elohim extraños. Se refiere a cualquier otra cosa que es quitar del trono al Señor y poner cualquier otra cosa. Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, al esposo. Hay esposas que idolatran al esposo y que para ellas es más importante el esposo que Dios mismo. Y viceversa, también existe esposos que idolatran a la esposa y que es, es superior la esposa que Dios mismo y se agotan los tiempos de oración, los tiempos de intimidad del esposo con el Señor y demás, ¿no? Y entonces, estos dos mandamientos se resumen nuevamente en un mandamiento general, ¿sale? Y este mandamiento general es, cuando dice, estamos hablando de los 10 mandamientos, las 10 palabras, este mandamiento general, el que resume todo, Anoji Adonai Eloja. Yo soy Adonai, tu Señor, Adonai, tu Rey, yo soy tu Señor. Este mandamiento es el que resume los 10 mandamientos prácticamente. La comprensión o la aceptación de que Él es el Señor, literalmente es el resumen de los 10 mandamientos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo esto? Entonces, los 10 mandamientos se resumen en dos, ¿ok? ¿En cuál dijimos? En no adorar a Elohim extraños y no hacerse de imágenes. Y luego estos dos se resumen en uno solo cuando Yeshua dice, un mandamiento para ti es que comprendas que yo soy Elohim
Yo soy Adonai, yo soy tu Dios. Anoji Adonai Eloja. Eso es lo que les dijo. ¿Ok? El resultado de entender esto, el resultado de entender y de escuchar estas instrucciones, como lo que acabamos de decir, el resultado del Shema, que es, ahora sí, el amar. El resultado de escuchar estas instrucciones, que es el amar. Por favor, no se olviden del proceso. Hoy no tengo diapositivas para ustedes, porque quiero pedirles que lo escuchen. El proceso empezó en Pesaj, perdón de los pecados, ¿verdad? Y luego después de eso, disminución de los pecados. Se va bajando el consumo de la panes leudados, ¿de acuerdo? Y luego después de eso que viene, 50 días de perfeccionamiento, ¿cierto? Y después de eso que viene, ahora sí, la entrega de la Torah. 10 mandamientos, ahí está, lo primero que notamos, 10 mandamientos que se resumen en dos, que se resumen en uno. Y que por cuando, ¿cómo empezó este mandamiento? ¿Cómo empezó esta serie de mandamientos? Porque se les dijo, escucha, escucha Israel. Ustedes se acuerdan que lo acabamos de leer hace un momentito cuando le dice, necesito Moisés que los acerques a la montaña para que me escuchen, me vean, se perciban, me perciban tal cual. ¿Está bien? Entonces ahí está el proceso, desde Pesaj hasta los mandamientos. Si ustedes se fijan, los mandamientos vienen después de estos 50 días, que vienen después de los 7 días de panes sin levadura, que vienen después del perdón de pecados del Cordero. ¿Está bien? Entonces, tiene un orden muy bonito y estratégico, perdón, con la intención de que sea funcional y que tenga sentido. ¿Está bien? Anoji Adonai Eloha. Prácticamente les dice, yo soy Elohim, tú, Señor. Y esta parte es la parte que más me interesa, porque esa frase, yo soy Elohim, tu Señor, yo soy tu Señor, fíjate cómo está diciendo. Quiero que se fijen en qué persona lo está hablando. Lo dice yo, ¿cierto? Y lo dice a una primera persona. Se lo dice a un tú, que es la segunda persona de los tiempos, ¿no? Pero se lo dice a alguien prácticamente en persona. ¿Qué quiero decir con esto? El Eterno mismo dice, yo soy Elohim, y dice su Señor, el Señor de ustedes. No dice el Señor de ustedes. Él dice, yo soy Elohim, tu Señor, el tuyo. ¿Cuántas personas incluye al tuyo? Una. Exactamente, Lupita y mamá. Solamente uno. ¿Quién? Uno mismo. Eso se entiende, perdón, se necesita entender para cuando llegues a Shavuot. ¿Qué significa eso? Que el Eterno quiere una relación personal, individual e íntima contigo. Eso es lo que Él quiere. Yo soy Elohim, tu Señor. Así se presentó con ellos. Pero es que estaba toda la nación escuchando, sí, pero estaba hablando con Moisés y Moisés representaba a la nación y dijo, yo soy Elohim, tu Señor. ¿Y qué escuchó la nación? La nación escuchó literalmente. ¿No me escuchan? ¿Algo que está pasando? ¿Ya me escuchan otra vez? Aquí me escuchan bien. A ver, abran sus micrófonos a alguien que me diga algo porque no sé qué está pasando. Se cortaba, es que se cortaba. La nación escuchó y entonces, como no te escuchábamos, dije, a lo mejor está ejemplificando que la nación no escuchó nada, Ah, porque le ya. pide solo No, pero nada, el micrófono se movió o algo. no, tampoco soy tan gráfico. No, es que sí me marcaba aquí el audio, pero yo creo que fue en mi internet. Pero la nación escuchó, o sea, Moisés estaba hablando con el Señor, pero la nación escuchó Anoji Adonai Eloja. O sea, cada miembro e individuo de la nación escuchó eso. ¿Me explico? Si yo estoy hablando con mi mamá y yo le digo, mamá, yo soy tu hijo, todo el resto de personas diría, ah, hay alguien que está diciendo que es mi hijo. ¿Me explico? Evidentemente aquí no vale, ¿no? ¿Verdad? Porque no tiene sentido. Pero en ese momento la nación que escuchó que cada quien, cada uno, tú Elohim, yo tengo un Elohim. No es tenemos un Elohim, es yo conozco a mi Elohim. Yo sé que yo tengo un Elohim, ¿sí?
Esa es la parte que celebramos en Shavuot. Mañana nos vamos a ver, los que estamos aquí en Monterrey. Bueno, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Eso. Vamos a celebrar que Él quiso, quiere y aún anhela una relación personal, individual, íntima con nosotros. No con nosotros, no. Conmigo, conmigo. Eso es lo que vamos a celebrar mañana. Si cantamos, si oramos, si celebramos, si danzamos, si lo que sea, ¿con qué mentalidad va a ser? Con esa, con la mentalidad de celebrar que Él quiere una relación personal de su parte, íntima e individual conmigo. Ese es el motivo de celebración. A veces la gente no entendemos, o sea, es muy complicado que la gente en verdad entienda qué es lo que, para qué es lo que nos estamos reuniendo. Yo quisiera que ustedes, los que están ahora acá, de verdad les quede súper claro que la intención de celebración de mañana es que el Eterno anhele una relación personal, individual e íntima conmigo. Eso es lo que vamos a celebrar, ¿sí? Es una remembranza específicamente de eso. ¿Está bien? Si eso es así, vamos a entender para qué quiere esa relación personal e individual y además íntima con nosotros. ¿Para qué es? Bueno, para santificarnos y hacer que haya una nación que le represente a Él. Esa es la intención. La intención de esa relación íntima es que exista una nación literalmente que sea una nación santificada. ¿Se acuerdan qué significa santificada? Único, apartada, especial, separado, diferenciado. ¿Se acuerdan? Eso es apartada. Una nación diferenciada que le represente a Él. ¿En dónde? En la tierra. Por eso dijo un reino. Voy a ser un reino de reyes, de sacerdotes, de gente santa porque necesito que haya, escuchen esto, que haya una nación que me represente a mí en esa raza humana, para que me entiendan bien. ¿Y a quién voy a elegir? Israel. ¿Quién va a gobernar? Conmigo, ellos van a gobernar, ¿sí? Porque ellos van a saber, van a elegirme, van a aceptar mi gobierno, van a aceptar que lo que quiero hacer es darles vida. Ellos me representan. Imagínate eso. ¿Está bien? La Torah después dijimos viene para reafirmar esos primeros frutos. ¿Cuáles frutos? Pues justamente esos. Lo que hablamos acerca del trigo, lo que hablamos acerca de cómo es un alimento que ya está procesado, que pasa por un proceso, como lo que estamos hablando acerca de como humanos pasamos por un proceso, como hijos del Eterno pasamos por un proceso. Ahora que han pasado estos 50 días, ¿de acuerdo? Y notamos que no somos los mismos. No soy yo, ya se dan cuenta que es personal. Yo no soy el mismo. Yo no soy el mismo y me siento muy agradecido con Dios. Me siento muy contento. Me apena tanto no haber terminado las cualidades de carácter. Me apena tanto. Tengo todavía 10 videos por subir que no, les prometo, no me da tiempo el terminar de editarlos, que ni siquiera me tardo tanto en editarlos, pero tengo demasiada carga de trabajo. Yo creo que terminando ahorita, que ya vamos a terminar, los voy a subir. Véanlos. Sirve que algo se les mueve de aquí a mañana y capaz se entrega también un frutito de por allá. Véanlos. Voy a seguir trabajando en lo que me va a faltar. Yo creo que me van a faltar como 12 videos para haberlo logrado. 12, no, como 22. No, sí, como doce videos, sí, se llega al 31. Sí, ¿te estoy contando bien? 18. Perdón, estoy contando mal. Los que me falten, los voy a terminar. Y el siguiente año los vamos a tener listos y vamos a trabajarlos durante todo el año. ¿Está bien? Necesitamos familia dar ese fruto. Necesitamos familia dar ese fruto. Necesitamos darnos cuenta que Él quiere plantarnos junto a corrientes de agua, que quiere una nación apartada, que sí anhela intimidad con nosotros. Queremos celebrar exactamente eso que Él quiere con nosotros. Queremos en verdad dar fruto que nutra. Y eso mismo el Señor permite que tu vida sea de mayor influencia, que sea de mayor peso para tu familia, para tus hijos y para todos aquellos con los que tú te rodees. ¿Sale, familia? Realmente mi mayor deseo es que estemos listos para mañana.
Ya sabemos que han pasado ya bastante tiempo, es decir, han sido 50 días bastante intensos. Creo que el Señor ha permitido que trabajemos en lo que es oportuno y de aquí a mañana sigamos trabajando y así en adelante. Mantengámonos en esa misma intención de poder ser de verdad renovados, restaurados, limpiados. ¿Se acuerdan? La cuenta del Homer se llama así, Sefirat Homer, como un zafiro que es limpiado, pulido, hasta que se presenta delante del Señor. Mañana, ¿qué presentamos? ¿Cuáles son las premisas para presentar? Pues eso, los primeros frutitos que diste, sale durante estos 50 días. Yo reconozco cuáles son mis primeros frutos. Terminando con ustedes, quiero apuntarlos. Estoy muy agradecido con el Señor. Yo nunca, y le decía al Señor en oración, le decía, yo nunca me imaginé poder tener no, porque tener no existe. Nunca me imaginé poder llegar a sentirme como me siento, ni verme como me veo, ni reconocerme como me reconozco. Nunca me imaginé poder vivir en plenitud o en balance. Nunca me imaginé de verdad poder sentir paz o poder sentir de verdad placer en hacer las cosas bien, en reconocer que lo correcto es lo que yo necesito hacer. Nunca me imaginé que yo iba a tener la fuerza o desarrollar la fuerza para desarrollar fidelidad con el Señor. Alguna ocasión me equivoqué y me equivoqué muy duro y esta ocasión agradezco tanto al Señor por su fidelidad impartida hacia mí. Y así cada quien, sus frutos. Así cada quien necesita reconocer sus frutos. Si puede, escríbalos en algún papel bonito. Si puede, déjelos ahí plasmados. Si fue alguna cualidad de carácter, perdón, de las que trabajamos, escríbala, de verdad. Escríbala, va a ser algo muy bueno, de verdad. Em, Ténganla presente y quizá el otro año, pues la tenga también todavía esa hoja y después, o ese papel o esa anotación, y después se acumulen nuevas cosas para que sea eso. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que todo lo que hace prosperará. Ya llegamos, familia, al día número 50 de la cuenta del Homer de la edición de este año. Ha sido un viaje tremendo que el Señor nos ha permitido y bueno, preparémonos para el día de mañana. ¿Está bien? Hasta aquí la grabación del día de hoy.